Rebelión en la Corte Suprema por propuesta de constituyente para reformar la justicia. Presidente Santos pide a ministros promover diálogo entre Cortes y Congreso para superar dudas o vacíos que existen en la reforma de equilibrio de poderes. El gobierno nacional dice estar dispuesto al diálogo con la rama judicial. Una cumbre de partidos políticos y de las altas cortes están promoviendo en el Congreso para escuchar las opiniones de los magistrados sobre reforma a la justicia. CMI revela la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Solo hasta el lunes regresarán a clase los estudiantes de los colegios públicos. Actualizarán 1.900.000 predios con la aprobación en el Plan Nacional de Desarrollo del Catastro Rural. La industria, el sector más afectado con alzas en las tarifas de energía tras la aprobación de los fondos eléctricos en el Plan Nacional de Desarrollo. Distrito dice que se necesitan más impuestos para vehículos particulares y no descarta contribución que permita quedar exento del pico y placa y así financiar el transporte público. El Sevilla de Carlos Vaca golea a Fiorentina y sueña con la Copa de Europa League. Todo sobre el superclásico argentino entre River Plate y Boca Junior. Nacional y Emelec de Ecuador se juegan a esta hora su paso a siguiente ronda de Copa Libertadores. Dos títulos nobiliarios la acompañan, marquesa y duquesa. Sin embargo, es reconocida por ser la reina de corazones. Al final de la emisión, la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada llega a Bogotá a presentar su nueva colección de monturas de gafas. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El sistema que emplean ahora los altos funcionarios del gobierno para movilizarse. 2. Nuevo embajador en Nicaragua. 3. La Corte Constitucional y el matrimonio gay. Tengo ñapa. Una constituyente para la justicia estaría limitada solo a ese tema. Mi ñapa. Audiencia sobre la constituyente en el Congreso. Y mi ñapa meme sobre una foto en brasier. 1, 2, 3 y nuestras 3 ñapas al cierre. Buenas noches. Estalló una rebelión en la Corte Suprema. El vicepresidente del Alto Tribunal, Fernando Giraldo, reveló que el Pleno de la Corporación desautorizó al presidente de la Corte, Leonidas Bustos, quien la víspera, en nombre de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, propuso una constituyente para reformar la justicia. La posición expresada por los magistrados de la Corte Suprema se produjo un día después de que su presidente, el magistrado Leonidas Bustos, firmara junto con los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y el Fiscal General de la Nación la propuesta de reformar la justicia por medio de esa figura. Manifestar su no aceptación de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para la reforma a la justicia propuesta por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Los magistrados, sin embargo, mantuvieron una postura de rechazo a las reformas a la justicia que contempla el proyecto de equilibrio de poderes. Respaldar los cuestionamientos dirigidos a la Honorable Cámara de Representantes formulados por la Comisión Interinstitucional al proyecto de equilibrio de poderes en lo que concierne a la reforma a la justicia y que sirvieron de fundamento a la petición de archivo de dicho acto legislativo. Al final hicieron un llamado a la concertación. Convocar al presidente de la República, al Congreso, a la rama judicial, a la academia, a los abogados y a la sociedad en general a concertarse para que la reforma a la justicia responda a las necesidades de las colombianas y de los colombianos. Por su parte, el vocero de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, el magistrado Wilson Ruiz, defendió la iniciativa. El señor Fiscal General de la Nación y el doctor Leonidas Bustos nos llevaron una propuesta que nos pareció interesante. Según el magistrado Ruiz, existen otras alternativas para reformar a la justicia que podrían ser discutidas por el país. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a las Cortes para mejorar la reforma al equilibrio de poderes y ordenó a varios de sus ministros que promuevan un diálogo entre las Cortes y el Congreso. Este diálogo lo promueve el gobierno luego de conocerse los reparos que hicieron las altas cortes frente a la reforma al equilibrio de poderes que entra en su fase final en el Congreso de la República. Y en aras precisamente de promover el diálogo y fortalecer la armonía entre los poderes, les he dado instrucciones a los ministros de Justicia, del Interior y de la Presidencia para que se sienten con las Cortes y promuevan un diálogo entre ellas y el Congreso y analicen y adopten o se corrijan los puntos
sobre los cuales todavía hay dudas o vacíos, siempre respetando el principio de que el gobierno y las Cortes proponen, pero es el Congreso el que dispone. Temas como la gobernabilidad, la gerencia o la designación de los funcionarios judiciales son un ejemplo de esto. Ahí podemos hacer mejoras. El presidente Santos reiteró la importancia de mantener la armonía entre los poderes públicos. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el gobierno siempre ha estado dispuesto a escuchar a las altas cortes y señaló que la reforma al equilibrio no pretende acabar con la independencia de la rama judicial. El ministro de la Presidencia aseguró que el equilibrio de poderes no tiene nada que ver con la reforma a la justicia. Con esta reforma no se ha tocado, no se va a tocar, ni se tocará ni un pétalo de la autonomía del Poder Judicial. Sostuvo que se iniciaron espacios de concertación y durante el foro escuchó las inquietudes y apreciaciones de varios jueces y magistrados. El mandato que hemos recibido de parte del presidente de la República es oír a todos los magistrados y jueces. Por su parte, el magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, pidió no tener en cuenta en el proyecto de ley a la rama judicial. Sacar adelante ese proyecto solo en la prohibición de la reelección presidencial y en las modificaciones políticas que el Congreso estime convenientes. El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados propuso acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que interceda ante el Estado colombiano para que esa reforma no afecte la autonomía y la independencia judicial. Todo lo contrario consideran algunos magistrados. El proyecto es una muy buena solución a graves problemas que tiene la Administración de Justicia. En los próximos días, jueces y magistrados realizarán nuevas actividades. Por su parte, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes, insistieron en que el gobierno está dispuesto a dialogar con todos los poderes públicos sobre el proyecto de equilibrio de poderes y advirtieron que convocar una constituyente es perjudicial para los cambios que requiere el país. El ministro Cristo reiteró que una asamblea constituyente no está en la agenda del gobierno y que el país espera cambios pronto, por lo que es vital sacar adelante la reforma al equilibrio de poderes. Todas las puertas abiertas con un respeto mutuo entre los poderes públicos. El jefe de la cartera de Justicia coincidió en que hay apertura al diálogo y explicó por qué no es conveniente para el país una asamblea constituyente. El primer impacto negativo que va a tener es dejar las cosas en la administración de justicia tal como están ahora. La asamblea constituyente no va a terminar su trabajo antes de 2 años y eso supone decirle al país que vamos a dejar 2 años más un Consejo Superior de la Judicatura que no es eficiente, una comisión de acusaciones que no funciona satisfactoriamente y dejar en funcionamiento mecanismos como la puerta giratoria o el yo te elijo, tú me eliges. También señaló que hundir el proyecto es evadir el debate que el país necesita. Pues en el Congreso diferentes sectores promueven una cumbre con las altas cortes para escuchar las opiniones que tienen los magistrados sobre las reformas a la justicia. Aunque algunos congresistas opinan que los magistrados están traspasando la línea de independencia de poderes, están de acuerdo con escuchar las opiniones de la magistratura. El presidente de la Cámara, Fabio Amin, anunció que esa corporación que le dará los 2 últimos debates al proyecto de equilibrio de poderes invitará a una reunión a los magistrados de las altas cortes. Estamos en plena disposición y daré todas las garantías para que ello suceda, que haya un diálogo abierto, que haya un diálogo enriquecedor. La Comisión Primera de la Cámara también convoca a una audiencia pública con los magistrados. Vamos a oír, en calidad de parlamentarios, distintas opiniones e inquietudes alrededor de la reforma de equilibrio de poderes, sobre todo por el ruido que ha habido dada la manifestación de las altas cortes frente al tema, pidiendo su archivo. El Partido Conservador igualmente pide reunión cumbre de congresistas y magistrados. Que hemos planteado desde el partido, incluso hemos convocado a que nos reunamos los presidentes de todas las colectividades y busquemos salidas y propuestas institucionales para sacar adelante al país en medio de esta difícil crisis. El presidente del Senado, José David Name, anunció que la semana entrante reunirá también por su lado a representantes de los partidos y las altas cortes. CMI conoció esta noche el sentido de la ponencia del proyecto de equilibrio de poderes que se discutirá en 7º debate en la Comisión Primera de la Cámara. En el texto se mantiene la Comisión de Aforados para investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado.
Frente a uno de los temas más álgidos de la reforma de equilibrio de poderes con las altas cortes y la Fiscalía, el coordinador ponente aseguró que se mantendrá en firme la idea de eliminar la comisión de acusación y crear una comisión de aforados. Como le escuché al presidente del Consejo de Estado, de doble instancia, por ejemplo, al interior del Tribunal de Aforados. Creo que es válido porque hemos venido discutiendo el procedimiento. Los ponentes y el gobierno buscarán revivir los artículos negados en Senado referentes a la circunscripción especial en Senado para las regiones menos pobladas y a la posibilidad de que los congresistas puedan aspirar a cargos del Ejecutivo sin tener que renunciar un año antes. La necesidad de eliminar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas de tal manera que puedan, mediando renuncia, participar en cargos de elección popular o en el Ejecutivo. El coordinador ponente en la Cámara de Representantes de esta reforma asegura que el Congreso no va a insistir más en la lista cerrada para partidos políticos. CMI revela la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los resultados del sondeo. La imagen positiva del presidente Santos bajó 16 puntos el último mes, mientras en abril se situaba en el 56%, en mayo alcanzó el 40%. La encuesta quedó así. A la pregunta, ¿la imagen que tiene usted del presidente Santos es positiva 40%, negativa 58%, no sabe o no responde 2%? ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos en lo que va transcurrido de su mandato? Aprueba 38%, desaprueba 60%, no sabe o no responde 2%. ¿Usted aprueba la decisión del presidente Santos de abrir los diálogos de paz con la guerrilla? Si aprueba los diálogos, 55%, no los aprueba 44%, no sabe o no responde 1%. ¿Usted se siente optimista de su futuro? Sí, el 68%, no el 32%. Esta es la correspondiente ficha técnica. Los maestros del país anunciaron que mañana viernes realizarán asambleas informativas en todo el país y por lo tanto el regreso a clases será el próximo lunes. William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE, dijo que los profesores necesitarán conocer la totalidad de los acuerdos antes de reiniciar labores. El regreso a clase de los muchachos y muchachas de los colegios públicos será el lunes, después del acuerdo de FECODE con el gobierno para poner fin al paro. La recomendación de los educadores es que no envíen mañana a los niños a clase. Nosotros vamos a hacer inicio de clases el día lunes. Mañana viernes tenemos las asambleas por circuito tal como fue contemplado en los acuerdos y por lo tanto el día lunes los cerca de 900.000 estudiantes de Bogotá iniciarían sus clases común y corriente. Hay inconformismo entre algunos educadores por el acuerdo con el gobierno. Como siempre hay compañeros que están de acuerdo, otros en desacuerdo de la negociación, por eso precisamente mañana son las asambleas para informar a los docentes cuál fue la negociación. Si hay mucho inconformismo con el aumento salarial del 10% que nos dio el gobierno nacional, que no alcanza ni para comprar un huevo. En todas las ciudades del país los educadores realizarán mañana asambleas informativas, confirmó FECODE. Desde La Habana, la vocera de las FARC, alias Erika Montero, propuso crear un sistema de alerta temprana para informar sobre la presencia de paramilitares en las diferentes zonas del país. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las FARC advirtieron hoy desde La Habana que si no se le pone fin al paramilitarismo en Colombia, su organización no podría dejar las armas ni transitar hacia un movimiento político. En ese sentido, la insurgencia propuso la creación de un sistema de alerta que permita la neutralización de la presencia paramilitar en los territorios. Establecer un sistema de alerta temprana que informe a la Mesa de La Habana la presencia de paramilitares en sus territorios, para que ésta pida a las autoridades acciones inmediatas de neutralización. El grupo insurgente dijo que el acuerdo de La Habana debe construirse sobre certezas y muy lejos de las traiciones históricas que han dado al traste con victimizaciones colectivas. Las FARC le dijeron al gobierno que no habrá paz si se mantiene la guerra sucia. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Rechazo e indignación generó esta noche un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en Convención, norte de Santander. En el hecho, un soldado perdió las dos piernas. La Defensoría denunció que el ELN exhibió como trofeo una de las extremidades del uniformado. Tras el atentado con explosivos en Santander, según la Defensoría, los guerrilleros mostraron la extremidad mutilado del cabo Eduard Ávila, uno de los heridos en el colegio de la zona. El comandante de la Segunda División del Ejército también denunció el atroz hecho. Este es un acto irracional, incivilizado y atroz que muestra el lenguaje contradictorio del ELN. Denunciamos esto ante la Fiscalía y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo hará el Comando del Ejército,
por esta situación. Fuera de esto, estos terroristas victimizan a nuestro suboficial y a nuestro cabo. Por su parte, el cabo Ávila le pidió al ELN dejar fuera de la guerra a los niños que pudieron ser víctimas de la mina que le amputó las piernas. Esa escena tan trágica, tan triste de presenciar a una persona mutilada, un niño que apenas está empezando a vivir la vida. El ministro de Defensa reaccionó al conocer la denuncia. Ratas humanas para andar disfrutando con semejante hecho tan absurdo. Esa gente lo único que le puede pasar es encontrar la tumba o una cárcel. Y es lo que sí espero podamos actuar en consecuencia. El cabo Ávila permanece en un centro asistencial en Santander bajo observación médica. El embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, insistió en el uso del glifosato para destruir cultivos ilícitos. El diplomático visitó varios programas sociales en Chaparral, Tolima. Tras las más recientes cifras que dan cuenta que las hectáreas de siembra de coca se han incrementado, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo que este impacta negativamente en la lucha contra el narcotráfico en ambos países. Para el diplomático estadounidense, la erradicación manual es de altísimo riesgo y más bien el mecanismo más eficaz es la aspersión con glifosato. Es un químico pero muy seguro. Está autorizado para uso en todos los 50 estados de Estados Unidos, de la Agencia Ambiental de Protección de mi país, de la Unión Europea, de Canadá y de Colombia. El embajador, además, en su visita a Chaparral, Tolima, cuna de la guerrilla de las FARC, señaló que ante su gobierno no hay hasta ahora una solicitud formal de repatriar a Simón Trinidad. La Secretaría de Movilidad de Bogotá dijo que es necesario pensar en nuevos impuestos para los carros particulares. Además, no descartó la creación de una contribución para quienes deseen quedar exentos del pico y placa. Para el distrito es necesario pensar en nuevas alternativas de cobro o impuestos que desestimulen el uso del carro particular o, en su defecto, financien el transporte público. Deberíamos ir hacia impuestos donde se grave en función del número de veces que yo utilice el carro, en función del tamaño del carro. Al preguntarle sobre el cobro de una contribución para quienes deseen no tener pico y placa, posibilidad a la que se le dio luz verde en el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Movilidad no descartó esta alternativa. Si son medidas que nos permitan una progresividad y que puedan contribuir también a administrar el uso del vehículo particular, son bienvenidas para nosotros como administración distrital. Cualquier nuevo impuesto o contribución tendría que tener el estudio y aprobación del Consejo de Bogotá. El plan piloto de seguridad en Transmilenio ha evitado que 17.000 personas se cuelen cada día al sistema. Así lo reveló el alcalde Gustavo Petro, quien además lanzó un programa de subsidios para los estudiantes del SENA. Las medidas han logrado que 17.000 personas que antes se colaban por diversos métodos hoy paguen. Esto significa que hay un incremento de 3,8 en los ingresos al sistema. El mandatario destacó la cifra durante el lanzamiento de la nueva estrategia de subsidios para estudiantes del SENA que estén por debajo de 0,4 en el Sisbén. Hacen que el estudiante en hora pico ya no pague 1.800 pesos, sino la mitad, 900. Y en hora valle, 600. Se calcula que cerca de 60.000 personas ingresan cada día sin pagar a Transmilenio. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, denunció que las tarifas de energía tendrán un significativo aumento tras la aprobación del Plan de Desarrollo. Se trata de los fondos eléctricos que serán financiados con una contribución de las empresas generadoras de energía por kilovatio transportado. La industria colombiana será uno de los sectores más afectados, con un aumento hasta del 3,8% por kilovatio para un total de 243%. Lamentable que esto haya sucedido, lo advertimos de muchas formas, le dijimos al Congreso, le dijimos al gobierno, en realidad el impacto es un impacto grande, estamos estimando, ustedes saben, hay un sobrecosto en este momento del 1,9% adicional al 1,9% que ya existía, eso es equivalente a alrededor de 5 pesos por kilovatio hora. Para COPE, el sector privado está sufriendo una sobrecarga de impuestos que pone en juego la competitividad. Eso es totalmente nefasto cuando nosotros estamos hablando de hacer nuevas inversiones, estamos hablando de tener un tejido empresarial sólido en crecimiento para generar empleo. Los fondos eléctricos tienen como objetivo la financiación de las redes eléctricas, en especial en la costa caribe colombiana. Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo también se actualizará el valor de los predios rurales en todo el país.
El 58% del total de los predios rurales en el país están desactualizados en al menos 576 municipios. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dicha desactualización refleja predios que no pagan impuestos o efectúan contribuciones que no son correspondientes. Mayor identificación de los predios en Colombia. El 58% del área rural del país aproximadamente está desactualizada. La actualización, más allá de los beneficios fiscales, facilitará la formalización de la propiedad rural, titulación de baldíos, restitución de tierras despojadas, adquisición directa de predios y otorgamiento de subsidios de reforma agraria. Todos esos elementos entran a formar parte de esa tarea que tenemos pendiente. Para el presidente de la SAC, Rafael Mejía, es necesaria la actualización de una verdadera política agropecuaria. Y después se combine con el censo agropecuario, se puede buscar tener todos los elementos para fijar lo que es la política agraria de Estado que necesita el país. A la fecha se tienen actualizados más de 1.400.000 predios rurales. El Ministerio de las Tecnologías de la Información adelantará un proyecto denominado La Carpeta Ciudadana. Se abrirá un espacio en la nube para cada persona con su documentación más importante. Así las EPS digitalizarán la historia clínica de los pacientes. En la ley del plan se incluyeron los estándares en materia tecnológica que deberán cumplir todas las empresas que presten servicios al ciudadano. Esta iniciativa hace parte del proyecto La Carpeta Ciudadana del Ministerio de las TICs. Y un espacio en la nube donde pueda guardar todos sus documentos, tanto los documentos que se van generando con las entidades del Estado a medida que la persona va creciendo, y también podría llegar a tener sus documentos privados allí. Con esto, hospitales y EPS deberán digitalizar las historias clínicas de los pacientes, así como implementar las plataformas de agendamiento de citas por web. Tenemos que masificar eso, de tal manera que exista la historia clínica electrónica y entonces cuando esté ahí en la carpeta ciudadana, pues el ciudadano va a empezar a tener control de su historia clínica. También fomentarán los sistemas de telemedicina y telesalud. La Corte Constitucional confirmó un fallo de tutela del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la empresa de telefonía móvil Claro, con la que buscaba evitar el millonario pago de una deuda a la empresa de teléfonos de Bogotá. El fallo, según la ETV, acaba con un pleito que se inició en 1998. Es un fallo que ya empieza a cerrar el círculo. La Corte nos da la razón nuevamente, uno de los muchísimos instancias que hemos ganado. La decisión dejaría en firme el pago de una deuda que supera los 200.000 millones de pesos. Ahora le pedimos encarecidamente al Consejo de Estado que por favor defina el proceso ejecutivo que ya ganamos ante el tribunal y que nos devuelvan la plata. La empresa Claro en un comunicado precisó que lo ratificado por la Corte Constitucional en su sentencia es que son los tribunales de arbitramiento los competentes para dirimir la controversia con la ETV y anunció que seguirá presentando sus argumentos en los tribunales de arbitramiento y acatará sus decisiones. La ministra de Transporte, Natalia Bello, anunció que en 2016 iniciará la operación de peajes electrónicos en todas las vías del país. El Ministerio de Transporte anunció que los peajes electrónicos deben estar en funcionamiento en 2016. La licitación se sacará en el mes de septiembre y nosotros en el año 2016 podamos implementarla en todas nuestras autopistas nacionales, tanto en la red concesionada como en la red no concesionada. Sumado al pago electrónico de peajes, también entraría en operación el sistema de detectores de desgaste vial y el monitoreo de derrumbes. Estamos invirtiendo también en tecnología y en logística y en desarrollo de sistemas de información. La operación de la tecnología para el transporte estará a cargo del Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,35% a 1.378 puntos. La acción que más subió fue Concreto, 2,56% a 1.200 pesos. La acción que más cayó fue la de Cementos Argos, 5,42% a 9.250 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar 25.148 millones de pesos. El precio del dólar ganó 7 pesos. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.369 pesos con 23 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.250 y la venden en 2.300 pesos. Un euro se cotiza en 2.671 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.31 centavos. El azúcar se transó en 12,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58,96 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.990 pesos. El Sevilla de Carlos Vaca ganó en la Europa League y sueña con otra final. Ya volvemos.
Sofía Vergara recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Después de comerciales, el reconocimiento a la colombiana y la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada llega a Bogotá a presentar su nueva colección de monturas de gafas. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la óptica alemana en el norte de Bogotá, el lugar en donde hoy la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada presentó su nueva colección de gafas. Aquí conversamos con ella sobre su afán de pintar de colores todo lo que la rodea. Ella ha hecho de todo, desde diseñar puertas blindadas, enchufes, revestimientos cerámicos, ropa para el hogar, papelería y la lista sigue. Nada le ha impedido vestir todo su mundo de colores, corazones, nubes y arcoíris. A lo mejor hay gente que le da vergüenza vestirse como yo, o no se atreve, pero sí que se atreve a llevar unas gafas o durante años a llevar unos calcetines, a poner, fíjate, cosas rarísimas, tener un cuarto de baño con mis azulejos. Y entonces, bueno, lo bonito de mi trabajo es que antes un diseñador solo hacía trajes y ahora puedes hacer de todo. A Bogotá la trae la presentación de su nueva colección de monturas de lentes de sol y formulados. Ágata, quien es además marquesa de Castel dos Rios y baronesa de Santa Pau, títulos de la nobleza española, sabe combinar la producción en serie con el diseño exclusivo. Trajes que se convierten en obras de arte desfilan en sus pasarelas. Para trabajar creo que es muy importante, hoy en día lo importante es ir cómodo, pero hay una parte que no nos podemos olvidar en la moda, que es la imaginación, ¿no? Yo me hice conocida en España con el traje aro, con los trajes con ruedas, con los michelines, con trajes con... Y eso yo siempre lo he llevado. Moda feliz que desde su peculiar visión del mundo se plasma en sus variados diseños. Sofía Vergara sigue imparable. La colombiana ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que solo es otorgado a los más influyentes del mundo del entretenimiento. La artista colombiana recibió hoy uno de los máximos reconocimientos de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Vergara es la segunda colombiana en estar plasmada en este importante lugar. La primera fue Shakira en 2011 con la estrella 2354. Muchísimas gracias a todos mis fans por estar aquí. ¡Qué belleza! A mis fans nuevos, americanos, a mis fans latinos de hace 25 años. Gracias. Lo único que les puedo decir es que siempre recuerden que trabajando mucho, sin descansar y respetándose uno mismo y respetando a los demás, se pueden lograr cosas que uno nunca se soñó. Gracias a todos mis fans por estar aquí y un beso a Colombia y a todos los colombianos que están aquí. Gracias por venir. La estrella de Sofía es la 2551 y está junto a la de Ed O'Neill, compañero suyo en el reparto de la serie Modern Family que actualmente protagoniza. Y seguimos con moda del viejo continente porque hoy en el Teatro Faenza en Bogotá se realizó la presentación de la colección de calzado de unos destacados diseñadores portugueses. 12 propuestas de diseñadores portugueses que van desde los diseños elegantes hasta la marroquinería. Tenemos propostas que nos fazem recordar os descobrimentos portugueses 500 anos atrás, pero acredito que é uma interpretação dos desenhadores portugueses do que são as tendências internacionais. Un desfile con tradición en el calzado, botas de caña alta, botines y mocasines con apliques de brillo sobre cuero. Para ellos, una moda arriesgada con el color y cortes novedosos. Los diseños femeninos fueron una mezcla de texturas, transparencias, bordados y toques de brillo entraron en sinergia con tonalidades frías. Desde la óptica alemana en el norte de Bogotá, en donde hoy conocimos la nueva colección de monturas de gafas de la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada, me despido por hoy, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El sistema que emplean ahora los altos funcionarios del gobierno para movilizarse. 2. Nuevo embajador en Nicaragua. 3. La Corte Constitucional y el matrimonio gay. Tengo ñapa. Una constituyente para la justicia estaría limitada solo a ese tema. Mi ñapa. Audiencia sobre la constituyente en el Congreso. Y mi ñapa meme sobre una foto en brasier. 1, 2, 3 y nuestras 3 ñapas
después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Gómez, no soportó más los trancones de tránsito para llegar a su despacho y decidió renunciar al carro y trasladarse en bicicleta. Lo curioso es que el viceministro no solo usa su bicicleta para llegar a su despacho, sino para cumplir todas las citas de su agenda. Amarra su iPad a la cicla y lo asegura con candado ante los problemas de seguridad que vive Bogotá. ¿Y su esquema de seguridad? Pues les tocan las mismas condiciones, a punta de bicicleta. Sus escoltas ya han bajado varios kilitos gracias al buen hábito del viceministro impuesto por la locura del tránsito bogotano. Lo único malo del buen ejemplo del vice es que cuando tiene citas con parlamentarios, el esfuerzo de ir en bicicleta resulta tiempo perdido. 2. Designan nuevo embajador en Nicaragua. Un comunicador será el nuevo embajador de Colombia en Nicaragua. Se trata del colega y abogado Carlos Eduardo Salgar, exeditor internacional del diario El Espectador e hijo de ese gran maestro del periodismo, el desaparecido José El Mono Salgar. El nuevo embajador reemplaza a Luz Estela Jara. Salgar está vinculado al servicio diplomático desde finales de la década de los 80. Ha sido asesor y ministro consejero de la Cancillería. En el último año laboró en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. A propósito, hoy también presentó sus cartas credenciales ante el gobierno de Venezuela Ricardo Lozano, nuevo embajador de nuestro país ante el gobierno del presidente Maduro en el vecino país. Y se aproximan más cambios diplomáticos. 3. La Corte Constitucional aplazó hoy la discusión de una trascendental tutela con la que espera despejar dudas en cuanto a los alcances del matrimonio entre homosexuales. El caso fue programado para su discusión en la sala plena de hoy, pero ante la ausencia de los magistrados Mauricio González y Ernesto Vargas, sus colegas optaron por postergar el debate para la próxima semana. Se trata de una pareja de hombres que entutelaron a la Notaría Cuarta de Cali por negarse a formalizar su unión como matrimonio civil por no existir una norma que permitiera esa denominación. El notario cuarto formalizó la unión tal como lo ordenó la Corte en la sentencia C-577 de 2011, que introdujo la figura de la unión solemne para estos casos, ante la ausencia de una ley que reglamentara el vínculo homosexual. La tutela fue negada por un tribunal en Cali y llegó a revisión a la Corte. Los magistrados decidieron estudiarla en sala plena por su importancia jurídica y la ponencia le correspondió al magistrado Jorge Pretel. Como buen conservador, pidió negar la tutela por no existir una norma vigente expedida por el Congreso que denomine las uniones homosexuales como matrimonio. Según Pretel, los notarios y jueces civiles que formalicen este tipo de uniones deben catalogarlas de uniones solemnes a secas hasta que el Congreso regule en la materia y le abra la puerta al matrimonio homosexual. Se sabe que la ponencia de Pretel la apoyarían sus colegas Guillermo Guerrero, Marta Sáchica y Gabriel Eduardo Mendoza. En la orilla opuesta estarían Gloria Estela Ortiz, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle y Ernesto Vargas. El toque de suspenso lo da el magistrado Mauricio González, quien está ausente. Los magistrados prefirieron esperar a que estén presentes todos los miembros de la Corte. Tengo ñapa. Una constituyente para reformar la justicia sí podría ser convocada sin que se corra el riesgo de que los constituyentes incluyan temas para los cuales no fueron convocados. A raíz de la petición del fiscal y las Cortes de convocar a una asamblea constituyente para reformar la justicia, hoy se aclaró que ningún tema distinto a ese podría ser tratado por la constituyente. Así lo estableció el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y como la convocatoria de una constituyente solo puede hacerla el Congreso de la República, la ley respectiva tendrá control constitucional para evitar, por ejemplo, que una constituyente decida sustituir la Carta Magna. Y mi ñapa. A propósito del tema de la constituyente, el Congreso de la República abrirá un debate sobre el tema. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Jaime Buenahora, abrirá audiencia pública desde el martes próximo para oír al fiscal y los magistrados sobre el tema cuando se inicie la discusión del proyecto de equilibrio de poderes. Serán invitados magistrados y fiscal. Y mi ñapa meme de hoy.
Cuidado con lo que pides. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planación, ¿le gustó el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, 7%, no 93%. Nos vemos mañana en CMI La Noticia y no se muevan, ya llega hashtag.